Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Fair Play. Nos escuchan desde los estudios de la revista Peninsular. Chel, ¿qué tal? Mahmoud, día triste, ¿no? Día triste, día complicado. Día complicado, costó levantarse, costó pensar, costó todo. Costó todo. Desde ayer. Costó dormir. Costó dormir. Bueno, no costó dormir porque ya nos apuñalaron el corazón un poco y ya pues nos recostamos ya tranquilos con la conciencia de que pues esto se acabó, pero tristes, güey. ¿Qué más? ¿No? Es un golpe muy duro. Muy duro porque había mucha ilusión de parte Sí. no solo del máximo aficionado, sino de cualquier fan casual que dice, pues es el mundial, está jugando mi país. Sí. Creo que hace mucho no se ve esta unidad. Estoy feliz por eso, pero duele el saber que no sé si vamos a volver a tener una oportunidad como esta. Duele, güey, duele mucho, duele saber que pues era la última bala para muchos, duele saber que pues estábamos ahí, ¿no? O sea, Claro. yo soy fiel creyente que se le podía ganar a Inglaterra, o sea, de todos los rivales complicados, de todos los rivales fuertes que podían tocarte en una Copa del Mundo, digamos los gigantes, entre comillas, Inglaterra era un rival factible para México, dentro de los gigantes, Claro. ¿no? De los campeones del mundo, de los grandes. Y por momentos parecía que era real esta ilusión de que le ganábamos a Inglaterra, ¿no? Sí, empezamos perdiendo 1-0, luego 2-0 en cuestión de segundos, pero la resiliencia de México, la capacidad de Sí. seguir adelante, de intentar, de luchar, Gallo, fue impresionante. O sea, el resultado no acompañó, pero igual México mostró debilidades que no había mostrado anteriormente. Claro, o sea, mira, si te parece, podemos empezar desde antes del partido. Sí. Cómo los ingleses respetaron en todo momento lo que es jugar en el Azteca, cómo venía México. Sí, o sea, es normal igual, o sea, esa parte de jugar en el Azteca, lo que impone, lo que representa, la altura, unos octavos de final de Copa del Mundo. Inglaterra ya visitaba una vez más la Copa del Mundo después del 86, lo que pasó con Argentina. O sea, no como pero en el Azteca como tal. Sintieron ese respeto y ya se agradece, Sí. evidentemente, pero en la cancha hay que Claro, aniquilarlos, y, güey. y hasta dentro de la cancha fueron muy respetuosos. Sí, ahí también, después del partido también. Entonces, creo que eso demuestra que es una selección con clase y que viene a competir. Sí. Que pues, sí, en el momento del partido se pudieron haber quejado del arbitraje, lo que quieras, Lo que pero sea. creo que no hubo ningún error realmente. Y pues bueno, A ver, no, el arbitraje es malísimo. sí, sí. El arbitraje es deplorable, es de los peores arbitrajes que he visto en una Copa del Mundo. O sea, el tiempo añadido pudo haber añadido mucho más de lo que se... O sea, se Bastante. añadieron 13, que si no me equivoco, 12, 13. Sí. Puede haber sido 16 sin problema, ¿me entiendes? Tampoco es el chiste. Hubieron tarjetas que nos sacó, la roja me parece muy clara, evidentemente, situaciones de penal válidas, frenó muy pocas veces el partido de faltas que pudieron haber sido faltas, o sea... No, el arbitraje fue pésimo, pésimo. Las decisiones fueron horribles, horribles. Y eso, evidentemente, no mermó, pero fue. O sea, no sé, desequilibró cierta balanza en el partido. No estoy diciendo que el México perdió por el arbitraje, no es eso, pero el arbitraje estuvo pésimo, pésimo, pésimo. Y si tuvieras que decir un señalado, ¿tú crees que hay un señalado? ¿De los dos equipos en general? O... No, de México en O sea, particular. de México, ahorita. un señalado de México. No sé, a ver. No sé, aniquilar a uno ahorita. Sí, de claro, Lo que pasó sería un poco injusto, ¿no? Pero. Siendo que, a ver, podemos criticar a Morita porque no tuvo un buen partido, podemos criticar a Santi Jiménez porque la Copa del Mundo de Santi Jiménez es, o sea, horripilante. Podemos criticar, si quieres, al Cachorro Montes que tuvo un pésimo partido y se retiró en el segundo tiempo. Podemos criticar a Edson Álvarez también por la jugada que luego termina en penal. Jorge Sánchez. Jorge Sánchez me parece que es un buen partido para mí. O sea, el segundo tiempo medio desequilibrado, a pesar de que se lo bailaron varias veces. Creo que Jorge Sánchez cumplió en cierta manera su rol. Pero señalar a uno específicamente, me gustaría señalar al Vasco Aguirre. Yo creo que el Vasco se equivoca en sacar a Quiñones, el Vasco tarda mucho con los cambios, el Vasco no mete a Fidalgo de primera, en vez de... O sea, el cambio por Morita era ya, de entrada en el segundo tiempo. O por Romo. O por Romo, igual Romo hizo un pésimo Romo partido. no estuvo bien. No sé, señalar a alguien o quitarle, decapitar a alguien ahorita sería Sí. infumable, la verdad, pero el Vasco se equivocó en varias cosas. Entonces, si quieres empezamos por el portero. Portero, ¿qué tala? Si le tuvieras que decir. Mira, bien, o sea, en general bien. No hay mucho que criticarle, tampoco tuvo muchas. El penal, evidentemente, es una jugada que, pues, evidentemente nace de una equivocación de la defensa de México e intenta salir lo más rápido posible, pero Gordon le gana por velocidad y se termina atropellando, básicamente. Es penalazo. Sí. Pero no había mucho que hacer. Y en contraste, Pickford tuvo la mejor noche de su vida, No, probablemente. no, o sea, brother, lo veíamos tú Sí, sí, y sí. Rodri y yo que estábamos acá presentes, o sea, es impresionante lo que atajó. O sea, fue Sí, la sí, mejor noche de su vida, Gallo. O sea, sacó Completamente. todo. El primer cabezazo de Raúl Jiménez, se la busca Raúl Jiménez, porque el centro no es muy bueno. El tipo pica,
y de cabeza la termina mandando abajo del poste. Y la pelota es muy difícil de atajar porque pica primero. No va pica primero y es muy complicada de sacar. Luego hay otro cabezazo de Raúl arriba, que yo diría que es un poco más sencilla. Sí, pues, porque no fue tan esquinada ni con tanta fuerza, pero al fin y al cabo es complicada. Termina sacando 2, 3 más que dices, ya bájale, güey. Sí, que en un día normal probablemente no te la para. Sí, o sea, está cañón. Y es el mismo jugador que vimos en el Everton toda la temporada en Premier League. O sea, el tipo ataja muy bien. Muy bien. Tiene muy buenos reflejos. Sí, es muy bueno. Y también, o sea, entender que México, de cierta manera, volvió a verse las mismas que la ve en toda la Copa del Mundo. O sea, una vez más, nos quedamos en las mismas. Yo lo dije en el video pasado que hice para Instagram, que estuvimos tan cerca, pero a la vez, tan lejos, ¿me entiendes? Sí. O sea, estuvimos ahí, por detalles. O sea, los goles de Inglaterra caen por detalles. México tenía controlado de Inglaterra. Sí, fueron errores del propio equipo. O sea, los goles vienen de errores mexicanos. O sea, el primer gol es una genialidad y se lo decía yo a Rodri. O sea, Gallo, no nos atacaron en ningún momento. Los tuvimos temblando, o sea, les temblaban las piernas todo el partido, ¿no? México controlaba la pelota, el ritmo de juego, jugaba por izquierda, por derecha, arriba, abajo, o sea, jugaba por todos lados. Pero no había esa sensación de que Inglaterra te generaba una jugada de peligro. ¿Qué pasa? Tienes a Bellingham. ¿Qué pasa? Tienes a Harry Kane. ¿Qué pasa? Tienes a Gordon. ¿Qué pasa? Tienes a Bukayo Saka, que se bailaron los dos extremos a nuestros dos laterales. Sí. Eso es lo que no tiene México. Sí, o sea, tiene un jugador diferencial. Me gustaría que lo platicemos después eso, el hecho de que en México no hay cracks. No hay cracks. Hay un proyecto de crack como es Gilberto Mora, pero no es crack aún. Pero creo que es algo que marca la diferencia entre los equipos buenos y los grandes. Sí, o sea, al fin y al cabo lo decía yo con Javi y Rich en el episodio pasado. O sea, no puedes ganar con 6 jugadores titulares de la Liga MX. O sea, no puedes explicar que le vas a ganar a Inglaterra con el Piojo Alvarado de derecha. No, es un gran jugador, pero luego Memote, que no es ni titular en Pumas. Ajá, pero deja tú eso también. O sea, güey, tienes un gran equipo, una gran familia, una gran formación. Pero luego volteas a ver Inglaterra, que a pesar de que los mantuviste, que resistió todo el partido, el tipo, o sea, tienen a Gordon, que te hace una jugada individual y te aniquila. Tienes a Harry Kane que te agarra uno y la clava. Tienes a Jude Bellingham que corrió todo el partido. Fue el mejor jugador en la cancha, junto con Si juntamos los jugadores ingleses y los jugadores mexicanos, el mejor fue Bellingham. Fue el mejor jugador del partido. Y a México le costó mucho marcarlo. ¿Por qué? Porque tú y yo lo platicábamos. Pensábamos que el diferencial iba a ser Harry Kane. Que había que marcar a Harry Kane. Que no reciba bolas, que no reciba centros. Pero aunque nos dimos cuenta desde el principio del partido, era Lira con Bellingham. Era marca personal. Y de hecho, o sea, por eso cayó el gol. Lira lo perdió un segundo. Sí. Gol. Esa era la bronca. ¿Cómo ibas a manejar la parte de Lira controlando a Bellingham, que es un jugador que está a nivel defensivo y a nivel ofensivo? Y es un mediocampista ofensivo, evidentemente, que llega muchísimo al área. Sí. Y te llegó 2 veces de la misma manera. Lo dejaron solo en el centro, nadie lo marcaba, avanzaba y avanzaba, consumía metros. Por derecha estaba Bukayo Saka o Gordon por izquierda. Y se entraban. Y el tipo siempre estaba ahí. Y no estaba Lira, y no estaba Romo, y un central no salía de la marca. O sea, porque Harry Kane era como un espejismo. Harry Kane hacía como que... El señuelo. Ajá, señuelo. Y la presa literal era Bellingham. Y nunca entendieron eso en el primer tiempo. En el segundo tiempo lo mejoran, evidentemente. Pero en el primer tiempo ya no. Sí, fue complicado. Tarde. Línea defensiva, ¿qué tal? Línea defensiva, bien. O sea, al fin y al cabo... bueno, no bien si te meten 3 goles. O sea, no bien si te meten 3 goles, pero... Cachorro Montes reprobadísimo el partido de Cachorro Montes. Johan Vázquez bien, la verdad. Los laterales evidentemente hacen un buen partido, pero al fin y al cabo, ¿qué le puedes pedir a Gallardo contra Saka? ¿Qué le puedes pedir a Jorge Sánchez contra Gordon? Se lo bailaron todo el partido. O sea, de izquierda a derecha, se lo bailaron, los tiraron. O sea, les hicieron de todas y no podían. Evitaban los centros una que otra, pero a velocidad, a contrarremate, un pase filtrado, no había forma de que los pararas. Algo que a mí me llamó mucho la atención es que, para empezar, terminamos jugando el partido con 3 9s. Sí. Y no puede ser que tus entrenadores sean Gallardo y Jorge Sánchez o el Piojo. Bueno, el Piojo sí tira buenos centros, pero no tiró uno bueno ayer. Jesús Gallardo, no sé cuántos centros intentó, pero ni uno le salía. Ninguno iba a una cabeza, nada. No había forma. Era lo que aludió México, o digamos que a lo que propuso o intentó o maximizó su juego, por lo menos en los últimos 20, 25 minutos, ya con el partido estaba Inglaterra tirado atrás, con uno menos, que todavía estamos en el 70 y tantos y era un gol de diferencia antes del penal de Raúl, o sea, con el gol de Raúl, perdón.
México tenía esta sensación de que lo podía empatar. ¿Qué pasa? Sacas a Quiñones, un jugador diferencial, que pudiste haber metido a 25 delanteros centros. No entiendo por qué, fregados, México se propuso a tirar centros contra los ingleses, que su mejor herramienta es el juego aéreo, que su mejor herramienta es la defensa. No puede ser posible que estuviste 25 minutos avasallando el arco rival, metiendo centros para que el Memote, Santi, Raúl te busquen una. No había forma humana de que suceda. Metieron a Bourne, metieron a John Stones, se metieron 5, o sea, era una línea defensiva de 5, era imparable. Y se detallaron en meter centros por izquierda y por derecha. Es lamentable, es horrible. No puede ser posible que Gallardo no se lleve a uno. Porque tú y yo lo decíamos. Sí, no encaraban. O sea, nada. Si tú encaras al lateral inglés y te lo llevas y metes un centro picado o una diagonal retrasada, hay más opción que meter el centro de primera. Sí, claro. O buscar una falta si ya te metiste al área. O buscar otras herramientas, pero no puedes aludir a solo centrar y buscar que uno de tus 3 nueves, porque metiste 3 nueves. O sea, metías a la hormiga ya de lleno también. Sí, o sea, no me friegues. Gallo, es imposible ganarle a Inglaterra por arriba. Cuando Pickford salía a todos los centros. Cuando Pickford salía en todos los tiros de esquina. Cuando Bourne le ganaba al Memote, le ganaba a Santi, le ganaba a Raúl. Era imposible ganar por arriba. Y nunca lo entendieron. Y nunca intentaron otra fórmula. E intentaban por el centro y los disparos las mandaban a la grada 75. O sea, no había forma. México nunca entendió que el partido no era por arriba. Era buscar por abajo. Que los 9 se boten. No había... Intentaron de todas. Creo que... pero molesta porque... Fueron 25 minutos de centros y de centros. Sí, de lo mismo, de saber que tiros de esquina, estamos y no entendieron nunca. Y por eso aniquilo un poco al Vasco Aguirre, porque ¿cómo sacas a Quiñones sabiendo que era tu arma más diferencial? Puede que esté cansado, puede que sea, pero sí. El tipo se encara, se lleva a uno, o mete a Vega, o mete al Chino, que pues son esos revulsivos que te pueden generar otro tipo de juego, pero... No sé, me voy a molestar acá. O sea, eso es creo horrible. Que un poco lo que dices se resume en que México abandonó la idea, que lo llevó hasta los octavos. ¿En qué me refiero con la idea? Que era muy de tocar, ir generando el juego, porque no ganábamos por centros. Digo, cayó algún que otro gol por centros. Pero es eso, abandonamos nuestra idea, que nos hizo jugar como jugamos. Oye, yo te lo decía ayer, a México le ganó la presión. México lo sacaron de su zona de confort. ¿Por qué México cometió tantos errores en el partido? Porque México no estaba jugando lo que estaba acostumbrado a jugar. México durante los 3 partidos de la fase de grupos y contra Ecuador jugaba a su manera. Atrás, esperamos, aguantamos y conforme se vayan dando los espacios libres vamos jugando por arriba y vamos desbordando con el Piojo, y vamos metiendo con Raúl, y vamos con Quiñones y el diferencial ya sea Morito o Fidalgo que adelante en líneas. Eso era lo que jugaba México. ¿Qué pasa? Que Inglaterra te mete 2 y es un balde de agua fría cañón. Sí, es una bofetada. Nunca estuviste en esta situación en todo el mundial. No te había metido ni un gol en la Copa del Mundo. ¿Qué pasa? Que te meten el primero y luego que quieres salir jugando Morita, se la roban y en cuestión de segundos vas 2-0 abajo. ¿Y qué pasa? Que estás por primera vez en toda la Copa del Mundo obligado a remontar un partido. Y México no tiene ni la capacidad de remontarlo. ¿Ok? Intentó, buscó, por todo lo que quieras. O sea, intentó de todas formas. Pero nunca cambió la esencia o la fórmula. Siempre era la misma. E intentó, y el resultado era el mismo. Y nunca entendieron que había que cambiar la fórmula, había que cambiar el procedimiento para buscar un resultado diferente. Y no encontraron la forma. Sí. No lo encontraron. ¿Okay? A México le ganó la impaciencia, le ganó la desconcentración en cierto momento. Porque además, no me puedes venir a decir que cuando expulsan al jugador inglés, después de la faltota que le hacen a Gallardo, que era roja evidentemente, no puede haber una desconcentración de ese nivel que acabe en un penal en cuestión de menos de 3 minutos. Digo, es ahí imposible mala asimilar. salida del Tala. Mala salida del Tala, güey, pero es más que nada mala salida. O sea, es desconcentración de Edson Álvarez, es desconcentración de la defensa. Lo decía la Junior en la transmisión de TUDN. El defensa mexicano está más preocupado en atacar o buscar la pelota que en defender. Entonces, como tú no buscas defender y solo estás pensando en la bola, se pasa la pelota y ya perdiste la línea. Entonces te gana Gordon por velocidad. El Tala no tiene el tiempo suficiente para salir. Tampoco voy a culpar al Tala, evidentemente, porque, oye, pues salió mal y todo. Pero se lo lleva por delante. Gordon picó rapidísimo y se lo ganó. Molesta. O sea, la verdad es que molesta. No voy a criticar tampoco a la selección mexicana al 100% porque estoy muy orgulloso del nivel que mostraron, por el pecho que sacaron, por la resiliencia que tuvieron durante toda la Copa del Mundo. Pero sí molesta de cierta manera que te quedas en las mismas, güey. O sea, esa sensación de que te quedas en las mismas, dices, 4 años más vamos a tener que esperar. O sea, y a ver qué va a salir la siguiente selección. Pues, güey,
O sea, digo, tienes la O sea, esperanza de un Mora más experimentado, que ya Pues- esté jugando en un club, no te voy a decir que enorme de Europa, pero en un buen club. No creo que vaya más de Mora o de ciertos jugadores, va más allá de conjunto, ¿no? Sí, O pero sea, necesitas porque- que se desarrollen jugadores. Ah, no, claro, evidentemente. Claro que necesitas mandar a jugadores a Europa. Lira ya se va a Europa. Gracias a Dios. Mora, prospecto para irse a Europa, evidentemente. Jugadores que se tienen que consolidar más en Europa, como es el caso de Santiago Jiménez, que de verdad, brother, la Copa del Mundo de Santiago Jiménez es de las peores actuaciones que he visto de un jugador mexicano. Yo te lo dije y sabíamos todos que Santi venía sin ritmo. Sí. Que Santi venía de entrenar en el Milan y no jugar en el Milan. ¿Ok? Pero el tipo no hizo absolutamente nada. O sea, se la pasó en la banca, Vendió playeras. vendió playeras, vendió humo. Triste, güey. O sea, la verdad es que triste la Copa del Mundo de Santi Jiménez. Sí, pues más que nada para seguir avanzando, medio campo. Medio campo, Lira el mejor. Evidentemente Lira el mejor, pero por diferencia. Mora reprobadísimo. No es que haya hecho un mal partido. Mora creo que le quedó grande el escenario el día de hoy. No tuvo tampoco la fluidez del juego que normalmente tiene, el timing. Le faltó, no sé, un acompañante. Le faltó tener más la bola, sentirse más cómodo. No lo sé. No me gustó el partido de Mora. Romo igual reprobadísimo. O sea, nada que hacer para Romo. Un pésimo partido de Romo. Y un medio campo que necesitaba Fidalgo, sí o sí. Sí. Y se tarda el Vasco en meterlo. Se tarda. No sé, el medio campo X. O sea, tampoco tuvo la fluidez que normalmente mostraron durante todos los partidos anteriores. Ok, ¿y delantera? Me gustó el Piojo. Me gustó Raúl, me gustó Quiñones. O sea, los tres me Sí, gustaron. sí, los tres. O sea, el Piojo haciendo lo que suele hacer, no estaba haciendo nada de más, porque tampoco, no, lo que hablábamos, no encaró, no buscó una faltita, no buscó un desborde. Era freno de mano, para atrás, o tirar un centro. Sí, sí, o sea, al fin y al cabo, el Piojo hace el partido que tenía que hacer. Sí, sí, ¿Me sí. entiendes? O sea, no hizo un mal juego, creo que tampoco hizo algo distinto que no haya hecho durante los partidos anteriores. Claro. El tipo iba arriba, jugaba abajo. Había momentos donde teníamos dos laterales derechos, como en todos los partidos, Sí. Jorge Sánchez y el mismo Piojo. Raúl tuvo pocas y la verdad es que las terminó bien. Esa que la manda por un costado del poste, o sea, la verdad es que o sea, era de gol. La primerita del partido, Era de si no gol. estoy mal. Sí, la primera por el cabezazo, evidentemente. Bueno, los dos cabezazos. Y la que termina como que medio cacheteando la ajá, bola, mordida. o sea, como que machucó un poco la pelota. Pero, y lo de Quiñones me parece diferencial también. O sea, hace un Sí. gran partido Quiñones. Pero, ¿qué más? O sea, no hay más. Sí, ofensivamente no tenemos. O sea, sí tenemos, pero no sé qué tanta variante. Yo creo que el más diferente de las opciones que teníamos era Alexis, que no entró. El Vasco decidió que no era su momento. Que lo hablábamos con Rodrigo igual, que Rodri pensaba mucho que era Vega el cambio, Sí, puede ser. que era el que iba a buscar la gambeta, entrar al área y buscar algo. Tiro de esquina, una patadita, un tiro libre. También Luis Chávez. Estamos hablando del jugador, probablemente de los jugadores con más calidad y mejor pegada del equipo. Sí. Que en cualquiera de esas te soltaba un riflazo de fuera del área y... ¿Qué sabes? Sí, pero, o sea, como te digo, o sea, podemos sacar 25,000 conclusiones de quién faltó, de quién hizo un buen partido, quién hizo un mal partido, pero todo se resume en el te quedaste ahí una vez más, ¿me entiendes? Sí. O sea, te quedaste a las puertas de hacer un partido histórico, porque no me gusta y no quiero comprar el argumento de que fue una derrota histórica o fue una derrota heroica, porque ¿cuántas derrotas heroicas más vamos a tener? ¿No? O sea, Claro. ¿cuántas veces más vamos a caer contra el mismo gigante? ¿Cuántas veces más vamos a aludir a esto de que México no compitió y solo se dedicó a... Bueno, compitió, batalló, insistió, luchó, pero se volvió a quedar ahí. ¿Cuándo vamos a insistir, vamos a luchar, vamos a pelear y vamos a ganar ese partido? ¿No? Porque creo que México, te lo digo, o sea, te lo digo en serio, güey. México tenía todo para ganar a Inglaterra. Sí, sí. Todo para ganar a Inglaterra y México lo tiró por la borda por ellos mismos. México tenía todo para estar en cuartos de final de la Copa del Mundo. La afición espectacular. Los jugadores a tope, porque el segundo tiempo me parece muy bueno de México Sí, también, sí, a sí. pesar de los errores. Y Nos lo que dejaron sea. jugar también. Inglaterra dejó jugar a México, pero igual, por el contexto del partido de que estaban uno menos, México se vio obligado a ir adelante, ir adelante. El problema es que a México le faltó creatividad en la última zona. Le faltó un jugador diferencial que pueda amagar, que pueda ir con el uno contra uno. Alguien que tire de lejos, pero que tira a portería. Brother, Romo tiró 25 veces y las 25 las mandó a volar. Fidalgo tiró una o dos que las mandó por las nubes. O sea, faltó creatividad de México. Y esta creatividad no la habíamos visto tan necesitada o tan urgida como ahorita.
¿no? Porque los partidos pasados que ganábamos 1-0 y no nos llegaban tampoco tantos y nosotros teníamos más capacidad Sí, para ir ya por el estábamos segundo. cómodos en el partido. Ahorita necesitabas ir por ese tercer gol. Y tenías 25 minutos encerrados a Inglaterra y no le hiciste una, güey. No pudiste hacerle una. Y repito, no quiero machacar a México por 3, 4 errores que te dejan fuera de la Copa del Mundo. Porque, a ver, México no recibió gol en fase de grupos y en 16avos. Y solo recibes 3 goles en la Copa del Mundo, que no es nada. Pero esos 3 goles de Copa del Mundo te dejan eliminado. Fuera. Te dejan fuera. Y metiste 2. O sea, al fin y al cabo, México recibió un gol, si lo quieres ver, en la Copa del Mundo. O sea, a diferencia de goles, le recibió uno nada más. Que es una cosa para súper destacar. Pero el resultado no acompaña con las formas, ¿me entiendes? Y eso es lo que pesa, eso es lo que pesa. Sí, definitivo. Y ahorita me llamó la atención tu comentario sobre hubo creatividad. Me vino mucho a la cabeza de que el perfil Gio Dos Santos, Marco Fabián, Carlos Vela. Carlitos Vela, Chucky si quieres. Sí. ¿Ese factor de creatividad te refieres? De creatividad no me refiero a un jugador específico. O sea, sí es verdad que necesitamos ese jugador diferencial, como lo fue Quiñones, o como un jugador como el Piojo, pero que encare más, que busque más. Claro. Entiendo esa referencia, pero va más allá de un jugador, va más allá de un creativo, de un jugador diferencial. Creo que se resume evidentemente a que México tiene que intentar, desde el conjunto, desde la pelota, desde el juego, buscar y generar sus propias jugadas sin dependencia de un solo jugador, ¿me entiendes? La capacidad, o sea, por ejemplo, ¿cuál fue la transición de México durante todo el segundo tiempo? O por lo menos desde los últimos 20 minutos, donde Inglaterra estaba metido o sometido en su propia área. Bola por derecha, para el centro y juega para la izquierda. Sí. Y era una transición que era una curva. Puro vascular. Basculas del juego. Vas de derecha al centro, izquierda al centro, derecha. Y así se la pasó México. No, ¿por qué? Porque los centros no funcionaban. Porque si metías un centro, los rebotaban los laterales, que estaban muy bien. Entonces, México, ¿qué pasaba? Que transitaba la pelota, buscando un hueco, buscando un espacio. Entonces, por ejemplo, si recibía Fidalgo, recibía Lira por el centro, solo estaba Bellingham. Si tocaban por la izquierda con Gallardo, Bellingham venía a la marca junto con... No me acuerdo quién era el lateral derecho, pero iban los dos a marcar a Gallardo. Entonces Gallardo no podía solo. Entonces, ¿qué hacía? Que no podía encarar. Entonces retrocedía otra vez con Mora o con Lira. Jugaban con el Piojo de derecha. Y el Piojo no podía con su marcador personal. Y también Bellingham empujaba. O Rogers, que entró en el segundo tiempo. Sí. O Harrington, que también estaba muy abajo. O sea, faltó esa creatividad de que, oye, no esperes el centro, gallo. Bótate, recibe la pelota, genera una jugada rápida entre dos, una pared o lo que sea y le pegas. ¿Ok? Pickford por ciertos momentos está dando rebote a ciertas jugadas. Sí. En el tiro de esquina o en los centros, muchos rechaces de la defensa inglesa generaban rebote en corto. Pero le faltó esa creatividad de México. Le faltó el intentar una jugada diferente que no llegó. Que no puede ser que en 30 minutos, bueno, generaste algo diferente. Claro. Eso es lo que molesta, evidentemente. Y la realidad, hombre por hombre, no podemos comparar selecciones. Son no, de forma. infinitamente Sí, mejores y eso no se discute. Sí, no. Pero si no es por hombre, si no es por nombres, porque nombres no competimos, por hombres sí pudimos haber competido. Y ahora sí podemos hablar de esto de ellos tienen cracks, nosotros no. Y al final, con 2 jugadores resolvieron el partido. 3 si quieres, sumando a Gordon. Con detalles, güey. O sea, con detalles que evidentemente suman a la potencia individual que tiene, al talento individual que tiene Inglaterra. Porque México pudo haber avasallado, pudo haber intentado, creado distintos tipos de jugadas, pudo haber llegado 25,000 veces al área rival, pero cuando Inglaterra tiene una, y esa una La mete. es diferencial, porque ¿cuántos disparos a puerta tuvo Inglaterra? 5 o 4. 5-4, sí. ¿Ok? ¿Cuántos fueron a gol? 3. O sea, México tuvo 15 disparos, ¿ok? Y metió 2. O sea, eso te habla de la eficiencia y de la efectividad que tuvo Inglaterra de llegar a la rival. Que con 1 o 2 te mata el juego. ¿Y qué pasa con Inglaterra? Que es un equipo defensivo, muy sólido abajo, que también ofensivamente tiene todas de ganar y tiene todas las herramientas posibles. Pero defensivamente aguantan y hay que destacarlo. Inglaterra aguantó muy bien a México. Sí. O sea, no fue fácil. O sea, podemos estar molestos o desolados o podemos estar indignados con el partido de la selección mexicana, por lo menos en los últimos 20. Destaco mucho los últimos 20 minutos y lo repito muchas veces porque ahí se porque estaban decidió. encerrados ellos. Ahí era el momento. Pero lo de Inglaterra fue espectacular. Sí, no se le puede quitar mérito alguno. O sea, No. hicieron lo que tenían que hacer con un hombre menos
no sé cuántos Güey, minutos. te expulsan a uno, estás 25 minutos atrás en tu portería, poco que destacar arriba porque pelotazos que iban ganaba México, ¿me entiendes? Y todos estuvieron atrás y aguantaron como hombres de verdad, o sea, Sí, neta, sí, murieron por su espectacular, escudo. murieron por el país, murieron, o sea, increíble, güey, o sea, era espectacular como de verdad sacaban todas las bolas, en ningún tiro de esquina, ninguno titubeaba, en ningún momento ninguno le temblaban las piernas para poder sacar un rechace, iban al choque, luchaban, hacían el 2 contra 1. Impresionante lo de Inglaterra. O sea, Sí, sí. así nos ganaron, encerrándose. Y qué bueno que México encerró a Inglaterra. Pero ¿qué te sirve encerrar a Inglaterra 25 o 30 minutos o todo el partido si no le pudiste ganar en 3, 4 jugadas que te generaron? Ese Sí, es el problema. definitivo. Y, por ejemplo, ahorita pasando al entrenador de Inglaterra, creo que Tuchel jamás se ha caracterizado por un juego bonito, Nunca. o al menos que yo recuerde, pero es un DT ganador. Sí, si lo quieres ver así, sí. O sea, es finalista un de DT Es ganador. campeón de Champions, finalista de Champions, es... O sea, sacó lo mejor de un Chelsea que no parecía gran cosa. Sí, bueno, ganó la Champions con el Por Chelsea. eso, o sea, sí. sacó lo mejor de un Chelsea que a la siguiente temporada lo tenías como contender. Y mira, igual decir una cosa, o sea, Tuchel puede ser criticado por la generación que trajo o por los 26 jugadores que eligió, pero esta Inglaterra no va a ser campeona del mundo, no va a ser campeona del mundo Inglaterra, pero esta generación de Inglaterra es muy buena. O sea, defendieron muy bien, sí, contra México, podemos decir 25,000 cosas de México, pero al fin y al cabo le ganaron en el Azteca que pesaba, que imponía, y al fin y al cabo Inglaterra jugó lo suyo también. Que te meto uno, te meto dos, tú vas a ser el obligado, tú tienes la obligación de meterme y yo me voy a encerrar, ¿ok? Desafortunadamente llega la expulsión, que evidentemente Inglaterra le juega en contra y bastante, pero aguantaron bien. Se tuvieron que inventar el lateral, Se lo inventaron. porque sus dos laterales estaban Sí. fuera. Pero es lo que iba a jugar Inglaterra también, o sea, también no nos iban a golear, porque no iba a ser goleada, de hecho los 2 goles llegan por errores de México y por distracciones, no porque Inglaterra estuvo todo el tiempo, o sea, no estuvo 25 o 30 minutos intentando contra México. Al contrario, jugaron de cierta manera a esperar que hacía México y aprovechar las zonas débiles de México, ¿no? Y lo hicieron bien. O sea, Inglaterra hizo también un gran partido. No lo voy a Sí, negar. no, definitivamente no se le puede decir nada a Inglaterra, hicieron su partido y todos los méritos para ellos. Sí. Y supieron ganar, o sea, los jugadores al menos, el aficionado no lo sé, pero los jugadores muy respetuosos fueron a felicitar a nuestros jugadores, a consolarlos, a decirles, oigan, qué partidazo dieron, los reconocieron, Bellingham reconociendo a Lira en rueda de prensa, Mora también fue a buscar a Bellingham no sé qué le habrá dicho, pero cambió playera con él, o sea, jugadores pues, respetuosos, sabiendo Sí. que fueron a casa de alguien más, dijeron, oye, bravo tu actuación, porque lo normal es que ganáramos. O sea, lo normal. Bueno, no sé si lo normal era que ganáramos, pero no... No, o sea, ellos. Ah, Hablando bueno, Inglaterra, sí, como sí, si fuese sí. inglés, lo normal es que ganaran ellos. Sí, claro. O sea, era lo normal. Yo creo que ellos venían con la presión de que saber, aparte de que jugaban en el Azteca, que México venía muy bien, pero en cualquier otro día lo normal es que nos metieran 3. Pues, mira, al fin y al cabo se resume en lo mismo. México o sea, México fue su peor enemigo en este partido. O sea, México se jugó en contra muchas veces. Y sí, Inglaterra hizo un excelente partido. Y sí, Inglaterra dominó en ciertos momentos y aguantó muy bien atrás. Pero esa espinita clavada de que era un gol, güey. Era un gol. Estuviste 30 minutos intentando y no caía, y no caía. Y tampoco te obligaron a defender porque no era así. Es esa sensación con la que se queda el mexicano y el aficionado salió del estadio, salió de ver el partido con los amigos o lo que sea, de que estuviste ahí una vez más. De que estuviste ahí cerca no sé si de tocar la gloria o no, pero de dar ese salto Sí, de imponer. De imponer, porque yo ya compro, y lo digo de manera muy honesta, después de verlo, la actuación de México en esta Copa del Mundo, México ya no tiene el argumento de que solo va y compite. México va, compite y gana. México va, compite y está obligado también a salir o sea, llegar más lejos. México rompió una barrera en esta Copa del Mundo, ¿no? Que tú puedes decir, lo que necesitábamos era el 6º partido, ¿ok? Porque pues por 16avos, por ese partido extra. Pero México llegó a una instancia que, en fin, que ya conocía que eran los octavos de final. Pero ganaron un partido de eliminatoria.
quedarte 9 puntos de 9 posibles, no recibir gol hasta los 16avos de final. México conoció una barrera o conoció una zona en donde no estaba acostumbrado a llegar, ¿ok? Que sí, que te eliminan en octavos una vez más, va. Triste, lamentable, de la misma forma, de la misma manera, en la misma instancia. Triste esa parte. Pero creo que todo lo formado o logrado atrás van a hacer que México impulse o logre de cierta manera en otras copas del mundo o en CONCACAF en sus partidos o en Nations o lo que sea, saber que México ya no es un México chico, es un México que se va a engrandecer, que es un México que compite, que es un México que lucha. México enalteció su nombre en esta Copa del Mundo, ¿ok? Porque ganarle a Ecuador no era fácil y los dormimos. Ganarle a Inglaterra era complicado, no se logró, pero le competimos. Pero no quiero que se quede en México le compitió a Inglaterra. Quería yo que México le ganó a Inglaterra y tenía esa posibilidad, ¿me entiendes? México no recibió gol en toda la fase de grupos. México le ganó a Corea, le ganó a Chequia, le ganó a Sudáfrica. México por primera vez ganó un partido inaugural en la Copa del Mundo. O sea, todo el proceso atrás que no se quede, que no se borre por el resultado final contra Inglaterra. Hay que enaltecer, hay que estar orgullosos, hay que estar felices por todo lo que aconteció en la Copa del Mundo, ¿no? Por eso dije que es la copa más importante, la más grande de la historia de México, porque igual esa conexión aficionado-seleccionado no la vimos en Qatar, no la vimos muchas veces en Rusia, ¿no? Porque como se pierde contra Suecia, masacramos a la selección, ¿ok? Que también se lo merecía por ese 3-0, ¿no? Pero hay un punto, güey, en 2014, cuando terminamos siendo eliminados por Holanda por el no era penal, son detalles, güey, ¿no? Y no quiero que se borre todo lo logrado por el resultado que no acompañó con el proceso que hubo, pero al fin y al cabo te vuelves a quedar ahí, a un pasito, ¿ok? Y si tú me dijeras, ¿Inglaterra fue superior? No, México fue superior a Inglaterra. El problema es que México no supo ganarle a Inglaterra. Esa es la cosa. Y ahora, yo te pregunto, dos cositas antes de terminar con la selección. Me quedo con tu palabra, proceso. Acabó el microciclo del Vasco. Sí. Que cumplió, la verdad, desde aquí, felicitaciones al Vasco. Sí. Cumplió de más, hizo lo que tenía que hacer. Ya se despidió. Aplausos, sí. Y ya está Rafa Márquez. Ya está. Sí. ¿Qué esperas tú de Rafa Márquez? O sea, que siga por la misma línea del Vasco, que traiga algo nuevo. Mira, no va a traer porque van a venir y van a salir nuevos jugadores, ¿ok? El proceso sigue en la misma línea. Empezó con una persona que es el Vasco Aguirre y terminará con Rafa Márquez. Pero al fin y al cabo se empapó de la misma esencia y del mismo estilo que tenía el Vasco Aguirre, ¿ok? Entonces no me preocupa mucho Rafa Márquez. Además el tipo es un genio. El tipo fue capitán. Sí. Posiblemente entra en la terna de los mejores futbolistas mexicanos de la historia. Sí. En el top 3, sin problema. Sí, sin problema. ¿Okay? Abajito de Hugo Sánchez, yo diría. ¿Okay? Y el tipo conoce, ya estuvo en una Copa del Mundo, ya sabe lo que es, conoció a este grupo de jugadores. Trabajó al lado del Vasco Aguirre, que es el mejor entrenador en la historia de nuestro país. Y me da mucha tristeza que se vaya, la verdad. Yo lo dejaría 25 años más en la selección. A este Vasco Aguirre, no el pasado, a este. Sí. Porque, como él lo dijo, soy un abuelo, ¿no? O sea, ya no soy papá, soy un abuelo de esos jugadores tan chiquitos y con los veteranos y se acompañó muy bien. Espero una selección mucho más madura, mucho más formada, mucho más inteligente en momentos de presión, ¿ok? Y espero una selección que de la mano de Rafa Márquez pueda seguir trayendo resultados, ¿ok? Porque competir ya no basta. México ya está obligado, después de lo que mostró, a ganar. Claro. Entonces, creo que la mayor incógnita es saber qué estilo va a querer plasmar Rafa Márquez en esta selección. ¿Qué tipo de juego va a querer? Sí. Porque nos quedó claro que al Vasco le gustan los carrileros, le gusta tener también extremos. Pero igual va a ser otra formación, otro estilo de juego, porque Rafa Márquez va a modificar. Quiero ver a qué juega Rafa Márquez. Igual. Me da mucha curiosidad. Sí. Y ya para terminar con la selección, me gustaría que, o sea, terminas, ¿cómo describirías lo que te hizo sentir México? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué esperas? ¿Qué deseas? Mira, y lo voy a decir a la cámara directo porque sinceramente es increíble. Fue una Copa del Mundo para México histórica, para el aficionado mexicano fue memorable. Lo que vivimos, lo que sentimos como mexicanos, arropados, con esta fe, con esta creencia de que era real lo que vivíamos, de que esa frase y si sí era real, o sea, si era una cosa que no era humo, que de verdad podía pasar. O sea, México hizo una Copa del Mundo histórica y el mexicano la disfrutó, la vivió, fue un país muy unido y con eso me voy a quedar. O sea, el resultado no acompañó a la alegría, felicidad y arropo que tuvo esta selección, porque fue una selección
que se apoyó con el veterano y el joven, que el aficionado estuvo conectado con la ideología y con los resultados. México fue una Copa del Mundo preciosa para la selección, histórica en todo lo que quieras ver, en aficionados, en resultados, a pesar de lo de Inglaterra, en récords, en lo que me quieras poner en contexto. Fue impresionante, impresionante, y me voy a quedar siempre con eso en el corazón porque fue una Copa del Mundo histórica. No vamos a volver a vivir esto en unos buenos años. No lo vamos a vivir en la Copa del Mundo 2030, ni en otras. O sea, jugar de local todos tus partidos con una afición tan entregada, con lo vivido, fue impresionante. Me quedo con eso. Ojalá nos toque vivir otra Copa del Mundo en México. Ojalá. Sí, no va a pasar en los 25 años. Si algo queda claro es que México es un gran host. Sí, y lo es siempre, porque México es local donde sea. ¿Okay? Y jugó, date cuenta de eso, México jugó todos los partidos de local. Sí. Todos los partidos de juego de local. Salió una vez de la capital y ganó. Pero todos los partidos jugó en Azteca y eso fue impresionante. O sea, increíble. Sí, es. Y ya habiendo concluido con la selección, España hace un ratito derrotó a la Portugal de Cristiano Ronaldo. Cristiano se queda sin mundial oficialmente en su carrera. Y sin ser una España brillante, por lo que entiendo, porque no vi el partido, le dio para ganarle a Portugal en el minuto 91, gol de Mikel Merino. Mira, que llegue este momento es complicado de asimilarlo, ¿no? Saber que Cristiano Ronaldo ya no va a ganar una Copa del Mundo, saber que lo intentó, como te dije ayer igual, o sea, saber que Cristiano Ronaldo dio una conferencia de prensa, la verdad es que bastante amena, bastante sincera, muy honesta y todo. No sé, me gustó el papel de España. Creo que merecía más que Portugal, evidentemente, pero sí, esta parte en donde Cristiano Ronaldo se queda sin la Copa del Mundo duele, pesa, evidentemente. Era un jugador que la merecía también, de cierta manera. Entregó todo por el fútbol, hizo todo. Hizo grande a su país. Hizo grande a su país, es el jugador más grande en la historia de Portugal, no hay duda de eso. Pero pues no llegó ni siquiera a una semifinal. O sea, la verdad es que Cristiano Ronaldo en Copas del Mundo dejó de ver. Creo que también algo que no le ayudó a Portugal, tiene un equipazo. Eso no se pone en duda. Creo que el técnico no ayudó. No tienen al técnico correcto para el nivel de jugadores que tienes. Pero siempre criticábamos, güey. O sea, criticábamos a Portugal, que nombre por nombre es espectacular. Pero como conjunto no juegan bien. O sea, como equipo no juegan bien. Creo que Portugal tiene una buena tarea. Y España tampoco hizo un partido increíble, No, O sea, se definió por un gol al último minuto y ya está. O sea. Para repasar, así quedan los cruces hasta el momento. Es Francia-Marruecos. ¿Sí? 9 de julio. Y el sábado 11 de julio es Noruega-Inglaterra. Falta ver qué pasará en Argentina-Egipto, Suiza-Colombia y en un ratito Estados Unidos contra Bélgica. Sí. Y nos queda un momentito, Chel. ¿Quieres decir tus aprobados y reprobados rapidísimo? Pues mira, vamos rápidamente con el Tala. Para mí, aprobado. El Tala aprobado en la Copa del Mundo. No vamos a meter ni a Guillermo Ochoa ni a Acevedo. ¿Okay? Jorge Sánchez, para mí, aprobado. Gallardo, aprobado. Tanto Montes, para mí, en esta Copa del Mundo, fracasado. ¿Okay? No me gustó la Copa del Mundo de César Montes después de la roja. Johan Vázquez, aprobadísimo. Mora, Fidalgo, Lira, aprobados. Romo, reprobado. Piojo Alvarado, aprobadísimo. Quiñones, aprobadísimo. Y Raúl Jiménez, aprobadísimo. Santi Jiménez, reprobado. Memote, reprobado. Bueno, Memote no pudo hacer mucho. Y los demás, pues, no tuvieron minutos. Entonces, fue complicado darles una calificación. Fueron muy pocos los destacados, la verdad. Correcto. Pues, Chel, qué gusto compartir una vez más contigo. Que así sea muchas veces más. Y a todos los que nos escucharon, nos vieron, les agradecemos un montón. Les recordamos que grabamos de los estudios de la revista Peninsular. Y los vemos en el próximo capítulo.